tanques deben tener, ¿sí o no? Vamos todavía algunos compañeros, espero que se junten. A ver. Ahí está. Ahí está cambiado. Ya, entonces vamos a ver esto que estábamos revisando de líquidos. Quisiera saber inquietudes que hayan revisado de sus documentos, de su libro, de lo que vimos ya de sueros. Nada, ya, entonces está claro todo esto en cuanto a los 1000 equivalentes, cuánto hay que poner. Los líquidos de mantenimiento que hemos dicho que son estos, no sea la cantidad que se requiere solamente cuando el paciente no requiere más aportes, ¿ya? Y luego habíamos dicho que, por ejemplo, estábamos con líquidos de reemplazo, en la que vamos en cambio a compensar, ¿sí?, lo que se ha perdido en el caso del paciente. Por ejemplo, lo más frecuente, pérdidas gastrointestinales, vómitos y diarreas. Y ahí tenemos ahí varios esquemas de rehidratación, que sería en este caso, ¿no? En el caso de que el paciente haya perdido líquidos por vómitos y diarreas. Y entonces vamos a ver la siguiente, en la que nos dice que vamos a compensar la pérdida de líquidos, y para eso necesitamos el apoyo de estos dispositivos, que son los catlones. ¿Sí? Y que cada catlón, mientras más sube el número, se va haciendo más fino. Entonces 18 es como el que más se utiliza en un adulto para administrar líquidos, como dice aquí, grandes volúmenes de líquidos. ¿Sí? Incluso nos sirve para pasar sangre, ¿ya? Pero ya si se va el paciente a un área que sea más, que va a necesitar más apoyo de líquidos, incluso de más sangre, se pasan catrones más gruesos como los que están a la izquierda, ¿no? Vamos a poner aquí más bien el cursor si no me está ayudando nada. No se desliza bien. A ver. ¿No? Ya, entonces vemos aquí el catrón número 16. Este es un catrón bien grueso, ¿no? Pero nosotros utilizaremos 18. Y cuando solamente queremos dar líquidos, podemos utilizar el catrón número 20, ¿ya? Para dejar el catrón 22 para pacientes en que, por ejemplo, pudieran estar con medicación nada más o con líquido solo de mantenimiento. El paciente llega deshidratado, por lo tanto, nosotros no podemos utilizar un catrón número 22, sino que tenemos que ir con un 20, ¿ya? O idealmente con un 18, ¿ya? Obviamente eso en los adultos, ¿no? En los niños, de cambio, pues aquí son catrones bien delgaditos, que son número 24, y en el adulto mayor también por las venitas, que ya son de un calibre diferente, por la falta de ejercicio en la mayoría de casos, en los adultos mayores, y en los niños porque es pequeñito. Entonces, a estos pacientes vamos a colocar este catrón, vamos a administrar el suero que necesitemos, ¿ya? Y aquí tenemos los casos en los que el paciente puede requerir reposición rápida. En este caso sería ya la R de reanimación, ¿no? La R de reanimación va a ser para los pacientes que llegan en estado grave. Por lo tanto, tenemos que administrar bolos de líquido, que son bolos de alta cantidad. El bolo que más se utiliza era el bolo de 20 ml por kilo, que habíamos dicho que nos íbamos a quedar con esa cifra para no estar con muchos otros análisis sobre ese caso. Y en los casos de que el paciente esté grave igual, pero tenga algún problema en que puede acumular líquidos, es decir, puede ser hipervolemia y por lo tanto descompensarse los pulmones, haciendo edema agudo del pulmón. Por ejemplo, el insuficiente renal grave, el insuficiente cardíaco, ¿ya? En esos casos no se da el bono de 20 ml por kilo, sino que se da el bono de 10 ml por kilo. Entonces todos los demás, un bono de 20 cc por kilo, y eso se tiene que administrar pues a través de 2 vías venosas, porque si nosotros nos imaginamos que el paciente esté recibiendo esta cantidad de líquidos, ¿cierto? Vamos a poner acá, decimos, vamos a utilizar 20 ml por kilo, ¿ya?
Ahí está. Vamos a utilizar un bolo de 20 ml por kilo, ¿ya? Y el paciente promedio nuestro que pese 70 kilos, vamos a poner. 70 por 20 son 1400, ¿ya? 1400 ml, ¿ya? Eso nosotros no podemos pasar por una sola vena, no hay cómo. Porque si queremos pasarle esa cantidad de bolo, el bolo quiere decir en tiempo rápido. ¿Cuánto tiempo rápido? Pues media hora hasta el lapso de la primera hora. Y si queremos pasar de esta manera, o sea, abriendo el suero, todo para que pase rápido, no lo podemos hacer, colocar dos sueros en una sola vena, con un solo catrón. Los pacientes graves tienen que siempre canalizarse dos catrones, ¿ya? Ustedes canalizan en un brazo, en el otro brazo, cogen venas grandes, ¿sí? La basílica, la cefálica, la mediana, del antebrazo, y en esas que son venas grandes, una de ellas se canaliza con un catrón así mismo grueso. Y ahí sí administran por el un brazo y por el otro brazo. Entonces imaginemos que nuestro paciente pesa 70 kilos, vamos a administrar 20 ml por kilo. Entonces canalizamos dos vías venosas, ¿sí? Con catrón grueso, en este caso pongamos número 18, nada más que no hemos tenido más, la mayoría que vamos a tener va a ser número 18. Y administramos por los dos brazos. Como esto queremos pasarle 20 ml en bolo, entonces la indicación que hemos dicho ya que lo que más se utiliza de este tipo de bolos va a ser lactato de Ringer. Entonces vamos a poner Ringer lactato, que sería, digamos, como el ideal, ¿ya? Y la indicación, como quedó 1400 ml, sería Ringer lactato, ¿ya? Vamos a ponerle 1000 ml intravenoso, canalizar dos vías venosas, periféricas, esto no podría, canalizar dos vías venosas periféricas, ya con catrón número 18, y administrar, ahora sí, 1000 ml por la una vía en bolo, ¿sí? Stat, y como quedaron 400 ml más, ponemos en el otra 400 ml intravenosa en la otra vía en bolo stat, ¿ya? Entonces el paciente está recibiendo por la una vía 1000, por la otra 400. Y ahí sí está bien porque en el lapso de tal vez una media hora, si se abre rápido la llave y tiene una buena vía venosa, se administran los 1400 ml. Ya puede estar administrándose en media hora, en 40 minutos, dependiendo del calibre de la vena, o hasta máximo, como digo, en una hora, si es que las venas no son de buen calibre, o tenemos un catrón por ahí, un número 22, un número 20, que hace que se demore más la administración. ¿Ya? Y eso sería el bolo inicial de un paciente. De hecho, ustedes tienen, perdón, ya. De hecho, ustedes tienen unas indicaciones que, por ejemplo, aquí nos dice paciente en estado de shock séptico, por ejemplo, y cuando ustedes vean una guía de sepsis, por ejemplo, les va a decir que el paciente no mejora a pesar de fluidos. ¿Cuáles son esos fluidos? Estos que estamos dando en este momento, el bolo de 20 ml por kilo. ¿Sí? Si no tiene lactato, administran solución salina, que sería la segunda opción, que serían las dos para dar bolos, ¿no? Porque hemos visto que las otras sustancias como dextrosa no cumplen las características de ser isotónica, entonces no es la solución ideal para pasarle a un paciente que esté en un estado de choque. Si pasamos dextrosa 5, pasamos líquido sí, pero hipotónico, y eso no va a mejorar la osmolaridad del paciente ni la volemia. Y si pasamos hipertónicas, tampoco. Tiene que ser una solución isotónica o solución salina o lactato de Ringer, en el caso ideal de todos estos tipos de shock, que realmente lactato, ¿ya? No sé, ¿estamos bien ahí entonces? Sigamos con la siguiente. Entonces, aquí tenemos Parkland, y habíamos revisado eso también, ¿no es cierto?, con ustedes, que eran pacientes quemados, que ese sería en cambio la R de redistribución, es decir, cuando el paciente no pierde líquidos, no está perdiendo hacia el exterior nada de líquidos, sino que estos líquidos se están redistribuyendo en sus compartimentos, ¿ya? Entonces, el paciente acaba de quemarse, el líquido ¿de dónde se está yendo? Se está yendo del espacio vascular,
al espacio intersticial y el paciente hace ampollas, ¿no? Litemas, que son este líquido plasmático que se acaba de extravasar. Tenemos otros casos, como por ejemplo pacientes con abdomen agudo, pacientes con reacción anafiláctica, en la que lo que hace es vasodilatación y el líquido se va al espacio intersticial, pero no se pierde. Y en la misma sepsis. Pero el ejemplo más claro para esta fórmula de Parkland es el ejemplo de los pacientes quemados, que se utiliza esta fórmula, que es la que más se conoce para pacientes quemados. Quemaduras no pues de un 1% ni de un 2%, ¿no? Sino quemaduras de un 15% en adelante, que se calcula con estos, la regla de los 9, que ustedes también deben haber visto, en alguna parte, no sé, y en la que nos dice que si tenemos los 9, 9 la cabeza, 9 el miembro superior, ¿sí? 9 miembro inferior adelante, 9 atrás, 18 en total, acá 18, 9, 9, atrás igual 9, 9, y en 1% genitales. Y en los pacientes de menores de un año, infantes, la regla de los 9 cambia, siendo la cabeza más grande, ¿sí? Así como está aquí, y las piernitas menos porcentaje. Entonces hacemos un cálculo de cuánto se quemó el paciente, y por ejemplo que se ha quemado el miembro superior y la parte superior del tórax de adelante. Aquí tendríamos 9, 9, 18 y aquí tenemos 9, 27%. En su paciente quemado un 27%, ¿sí? Vamos a tener que hacer el cálculo de, es más del 15%, ¿ya? Aunque sean quemaduras de primer grado o de segundo A, más del 15% necesitan líquidos. Eso verán cuando estén en guías ya ustedes quemados, me imagino, ¿ya? Y ahí tenemos que utilizar la fórmula de Parkland, que es esta, que dice 4 ml por la superficie corporal quemada, calculándole por la regla de los 9, cuánto se quemó de porcentaje, y por kilogramo de peso del paciente. ¿Ya? Y toda esa cifra que nos sale, que son bastantes líquidos, le vamos a dividir al 50%, es decir, la mitad, que va a quedar para pasarse en las primeras 8 horas, desde que se quemó el paciente, desde que se quemó se empieza a contar el tiempo, y luego las siguientes 16 horas, el 50% restante, ¿sí? Entonces, si el paciente se quemó a las 2 de la mañana y acude en este momento que son las 7, ¿sí? Y está quemado bastante y no le han pasado líquidos, necesitamos pasar el líquido pero rapidísimo, el paciente estaría descompensándose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son en las primeras 8 horas, nos quedaría 2 horas para administrar el 50% de lo calculado, es decir, bastantes líquidos. Si el paciente se acaba de quemar hace una hora y acude y no se ha puesto sueros todavía, nosotros tenemos que aplicar esta fórmula de Parkland, el 50%, la mitad de lo que se calcula, en ese caso es 7 horas, porque ya se quemó hace una hora. ¿Sí? Más las 7 son las 8 horas desde que se quemó. Y en las siguientes 16 horas el 50%. Pero claro, siempre se tiene que aplicar la otra R, que es la R de reevaluación. Es decir, como estamos pasando líquidos, tenemos que siempre reevaluar si los líquidos están rindiendo la función que queremos y no están complicando al paciente, sobrecargando el volumen, haciendo que el paciente empiece a estar con disnea, empiecen a existir ruidos de los pulmones que nos digan que está haciendo retención hídrica a nivel pulmonar, o que el paciente no esté orinando, ¿no? Porque así como tiene que ingresar líquidos, tiene que empezar a orinar. Si no orina, empieza a haber un balance que se llama hídrico positivo, es decir, que está acumulando líquidos más de lo esperado, ¿ya? Entonces, ahí estamos con una fórmula de Parkland para que ustedes también sepan cómo se la utiliza, ¿ya? ¿Qué se utiliza para Parkland? Lactato de Ringer, ¿sí? Y después solución salina, pero lo ideal, lactato de Ringer. Muy bien, entonces aquí tenemos un paciente que estaría a 23% de superficie corporal quemada y nos dice que estaría, hagamos un cálculo en este momento, que se acaba de quemar hace 2 horas y nos traen al paciente al centro de salud, ¿sí? Al dispensario. Y tenemos lactato de Ringer. ¿Qué haremos entonces? Calculemos, escriban cada uno para preguntarle a alguien. 23% quemado hace 2 horas. Vamos a calcular un Parkland con lactato de Ringer. El paciente es adulto y pesa 65 kilos. Calculen en una hoja, lo que sea, para poder preguntar. Si no, después no vamos a aprender. 23%, 65 kilogramos, quemado hace 2 horas. ¿Ya?
exterior también, para ver que estemos bien. Y podemos utilizar el goteo en ml por hora, en bomba, y en gotas por minuto también calculemos a ver cuánto nos podría salir. Se quemó hace 2 horas, verán. ¿Cuántas vías venosas le colocaran también? Disculpe, doctor, una pregunta. ¿El porcentaje se le calcula como decimal o como 23? Que me sale el número drásticamente diferente. Sí, cuando sale un número con decimales en bomba de difusión continua en ml por hora hay como poner incluso con decimales. Sí, cuando es en gotas por minuto, ahí sí definitivamente no hay como calcular con decimales. Perdón, para la forma de Parkland, mi pregunta era, estamos calculando el 23%. ¿En la fórmula le calculo 23 o le calculo punto 23? No, siempre, perdón, sí, está bien. Es de porcentaje de superficie en número redondo, ¿sí? Con 23%, en este caso 23. Así es, buena pregunta. Buena pregunta, porque eso pudiera pensar que es por punto 23. Es el porcentaje en número. Entonces, hagamos el cálculo, yo le calculé acá. Doctor, una consulta. ¿Ya? ¿Cuánto es lo máximo que podemos pasar por una vía? ¿Los 1000 ml como usted dice antes o podemos pasar más? A ver, va a depender de la respuesta del tiempo. Si vamos a ocupar medicación o en este caso infusiones rápidas, lo máximo que pudiéramos pasar por esta vía venosa en el tiempo de la hora son los 1000 cc, ¿sí? 1000 cc que pudiéramos administrar, a menos que pudiéramos pasar por una vía los 1000 cc en media hora y luego por la misma vía pasamos otros 1000 cc en media hora más, también se puede hacer. Lo que sí no podemos hacer es administrarle más de 1000 cc en el mismo instante por la misma vena. Es decir, pasar 1500 por la misma vena, aunque pongamos existen unos aparatos que se llaman llaves de 3 vías, que van en el catrón, por una vía para acá, otra vía para acá, y se pone un cero aquí, un cero acá, pero ahí estamos sobrecargando a esta vena, podemos causar que la vena se rompa, a pesar que tiene buena sensibilidad, podría romperse y perforarse la vena. Entonces, lo mejor es que pase no más de 1000 en ese momento por cada vena. Ya, gracias. ¿Ya veré? Entonces, veamos si tenemos calculado para ver cómo indicar aquí. Vamos a ver aquí me preguntamos, ¿ya? Vamos a ver si me ayuda. Vamos a ver qué tal nos parece si nos ayuda Matías Ruiz. ¿Cómo le hizo? Claro, doctor. Salió, la cantidad eran 5.980 ml. Eso le dividí para 24 horas y sería 249 ml por hora. Pero es que no es esa, querido Matías. Porque estamos viendo pasarle en Parkland, es decir, en 8 horas desde que se quemó el 50%. No, le saqué mal, doctor. Claro, no es para todo el día. Mira, ahí está. 50% de las primeras 8 horas. Ya. Estamos con Camila Doménica. Ayúdanos a ver cómo hizo. Hasta el momento estábamos bien. 5.990, creo, algo así, ¿no? Que salió todo. ¿Ya? Camila, ¿cómo lo hiciste entonces? Doctor, yo le había hecho igual que el Matías, pero como dijo que no, la verdad yo me confundí. Claro, estamos confundidos. ¿Por qué es esto? Miren, ¿ya? El 50% que salen 2.990, ¿sí? De todo ese cálculo, de 4 por 23 por 65, dividimos para 2, el 50% sale 2.990. Y esto vamos a pasar en las primeras 8 horas. ¿Ya? Entonces, ayúdame Joaquín Hidrogo, por favor. 2.990 en 8 horas, ya no en 8, sino que hay que pasar en 6 horas porque se quemó hace 2 horas. Es desde que se quemó. Entonces, ¿cuánto le administraríamos en 6 horas los 2.990? Joaquina, ¿cómo se te ocurre que le haríamos? Doctor, yo llegué hasta ahí, hasta el 2990 y después no sé si había que
que multiplicarle para las 6 horas que era No el tiempo que multiplicar, quedaba. dividirle. Dividirle, perdón. Está bien, sí, está bien lo que estás diciendo. A ver, Sí, divide y entonces. me sale 498.33. Exacto, dividido para 6 horas, sale 498, ¿ya? Que como estamos con comas 33 y cosas así, ¿sí? Podríamos tranquilamente nosotros poner a 500, ¿sí? 2 centímetros más. 500 ml intravenoso por hora. Esa cantidad que nos preguntó hace un momento, ¿sí? La compañera, tranquilamente le podemos pasar por una vía venosa. En el momento el paciente para este porcentaje puede estar canalizado una vía venosa que nos esté administrando para las primeras 6 horas 500 ml por hora, ¿sí? Para 6 horas, por 6 horas de lactato de rinco. ¿Por qué? Porque por otra vía venosa, le estaremos administrando en cambio los líquidos de mantenimiento, ¿sí? Entonces, por otro lado, está con mantenimiento, que es solo mantenimiento. Y por acá, en cambio, está con los líquidos de redistribución, que son del Parkland. ¿Ya? Ahora, una vez que ya pasan esas 6 horas, ya fueron en total, digamos, las primeras 8 horas desde que se quemó, ahí sí, el otro 50%, que eran los 2.990 ml, sería dividido para las 16 horas. ¿Ya? Ahí sí pueden hacerle la misma bomba, a ml por hora, o mejor dicho, a gotas por minuto. Dividirían 2.990 para 16, le sale el valor, no sé cuánto sale. 187 mililitros por hora. Ya, vamos a poner incluso así, que sea exacto, ¿ya? ml por hora, para no redondear. ¿Ya? Y si quieren poner en gotas por minuto, digamos que no tuvieran, sería 2.990 dividido para, ¿cuánto le dividiría Freddy Kay? Para gotas por minuto, en este momento que estamos aquí. No recuerdo bien la fórmula, doctor. Para gotas por Pongas la minuto. forma si acabamos el ciclo. Para el número de horas por 3, gotas por minuto. ¿Ya? Pues no repasan, no hacen. Sí, perdón, doctor. ¿Para cuánto le divide entonces? 16 por 3. No voy a que va a multiplicar. Para 48. Ya. 2.990 para 48, ¿cuánto sale? 62.30. Ya. Eso, redondeamos, nunca con comas en gotas, ¿no? Ya. Entonces, ahí está, no minuto. Entonces queda 2.990 para 48, que acabamos de dividir, 62 gotas por minuto. Ahí está entonces. Luis Guillermo, cuéntenos. Doctor, solo una pregunta. ¿Le hice Claro. 6 horas de caso? Porque normalmente la primera, o sea, Espérate un ratito, no te escucho bien. Ahora sí, dale. en las primeras le hizo usted 6 horas y 16, ¿no es 8 y 16 o solo le hizo por hacer este ejercicio con 6 horas? No, pues ya decimos que es desde que se quemó. Ah, ya, es que ya pasaron 2 horas, ¿cierto? Ya. Exactamente, así es, Luis Guillermo. Es desde que se quemó, Gracias. Entonces, en el caso, acaba de quemarse recién este momento, para 8 horas. Este señor acaba de venir quemado hace 2 horas y nos acaba de llegar sin suero. En este momento empezamos a hacer el cálculo desde que se quemó. ¿Sí? Gracias. Eso es. Por eso justo quería hacer un ejercicio, porque si no pasamos la fórmula y algunos se quedan ahí como pensando en alguna otra cosa, que por qué perdió Ecuador, por qué se comió el gol en el Valencia, por qué otra vez volvió a fallar, por qué le siguen poniendo a Campana, por qué seguimos siendo así, ¿sí o no, Matías? ¿Ya? Entonces, estamos ahí mientras por Parkland recordando de ese famoso gol que Messi nos acaba de meter de nuevo. Ya. Entonces, y ahora sí con el ejercicio creo que nos olvidamos un rato siquiera otra vez del sabor amargo de la derrota. Vamos entonces de Parkland visto, ¿ya? Parkland visto. Así hacemos el cálculo de Parkland en cualquier centro de salud, en cualquier hospital. ¿Listo? Ya, entonces, por ejemplo, en el mismo quemado dice ahora sí. No, estamos viendo la reevaluación. La reevaluación nos dice que vamos a tener que hacerla en todo paciente que está recibiendo sueros, ¿ya? En todo paciente. Y ahí lo que vamos a determinar cómo están yendo con sus sueros. Es decir, siempre que ponemos un suero, vamos a hacer una reevaluación del paciente, a ver si los líquidos que estamos poniendo están ayudando al paciente. Entonces, para eso hacemos lo que se llama un balance hídrico, es decir, cuánto está recibiendo y cuánto está eliminando. Y lo que está recibiendo del balance hídrico se suma el suero, así como aquí está este doctor, este enfermero, está anotando, entonces anota cuánto ha recibido de sueros, cuánto ha recibido también de los líquidos que vinieron, por ejemplo, otros medicamentos, por ejemplo, antibióticos, ¿ya? Cada antibiótico lo prepararon en 100,
también se suma, porque son líquidos también, ¿sí? Ya no está, digamos, tan grave, está comiendo, ¿ya? También cuánto ha recibido de líquidos de la comida, todo eso se suma. Y de la eliminación, cuánto ha orinado, cuánto ha hecho de fiebre, para pérdidas insensibles de fiebre. En caso de que esté mucha fiebre, también se hace un cálculo para ver cuánto ha perdido por pérdidas insensibles de fiebre. Si está vomitando, cuántas veces vomitó, también se calcula unos 150 ml por vómito y se hace un balance. La idea siempre tiene que ser un balance positivo, pero que no, o sea, que estén recibiendo más líquidos de lo que perdió, pero tampoco no que se empiece a disparar mucho a las cifras hacia arriba. Si estaban recibiendo 5.000 de líquidos y orinó 200, está por un balance muy positivo y eso va a hacer que el paciente se sobrecargue de líquidos. Y ustedes verán un poco más esa materia, lo que es sobrecargas hídricas y todo en sus materias ya de clínica. A ver, Ananda, Rafaela. Disculpa, doctor, mi pregunta era de lo de antes de Parkland, pero ya me olvidé, me había olvidado de bajar la mano. Ah, ya. La pregunta era bueno. si, ¿qué pasaría si han pasado más de 8 horas de que el paciente se ha quemado? Ah, ya pasaron más de 8 horas. Claro, en este caso primero vamos a hacer el cálculo de la cantidad de líquidos que pudo haber recibido en esas primeras 8 horas y tratar de administrar lo máximo que podamos en el menor tiempo posible. No vamos a poder administrar 2.990 estados, imposible. Entonces lo que haríamos es esos 2.990, pasarle un bolo de 1.000 por un suero, pasarle el bolo de 1.000 por el otro suero, en el caso del ejemplo que vimos hace un rato, ¿ya? Eso por lo menos en una hora, y los otros 990 que serían casi 1.000 a sí mismo, pasarle a sí mismo en bolo por después de esa hora o media hora, de acuerdo a cómo pase, por el otro suero. Es decir, lo más pronto posible, ¿ya? Ahí ya se nos rompe el Parkland porque pasó el tiempo, digamos, de la recomendación. Mientras más van pasando las horas, el paciente va a sobrecargarse más de líquidos y tiene más riesgos, obviamente. Y tenemos que empezar a medir el riesgo-beneficio también, ¿sí? Entonces decimos, vamos a administrar líquidos, en cambio vamos a sobrecargarnos mucho, veamos cómo pasamos, si pasamos 1.000 por cada suero, por ejemplo, en este caso, si no se sobrecarga el paciente, qué edad tiene, cosas así, ¿sí? Rafaela. Sí, doctor, quería hacerle una pregunta acerca de cómo calculamos dependiendo de la alimentación. O sea, cómo podemos ver cuánta cantidad de líquido tiene más o menos un alimento como para poder calcular. Ah, ya. Esto va a ser también de acuerdo a la dieta. Al paciente se le puede dejar dieta líquida, líquida estricta, líquida amplia, es decir, que puede tomar sopa más líquidos, líquida estricta, solo con líquidos claros, solo agua, una agüita de manzanilla sin azúcar, o puede tener una dieta general en la que está recibiendo todos los alimentos. Entonces, ¿dónde se calculan los líquidos? En la cantidad de sopa, ¿sí? O caldo que le den, y los líquidos aparte, sea un jugo, sea un agua aromática, sea agua nada más, en la que se calcula obviamente en los vasos por vaso, ¿no? Cada vaso le ponen 250 ml, y en la sopa, que no le van a dar tremendo plato de sopa, ¿sí? Se va a calcular aproximadamente 250 ml por sopa, por caldo. Ya, gracias, doctor. Bien, eso es. Entonces, bueno, aquí estamos los electrolitos que habíamos dicho cuánto tiene cada ampolla. Si tiene ampolla de cloruro de sodio, decíamos que tenía 35.000 equivalentes, toda la ampolla de 10 ml, que quiere decir que cada ml tiene 3,5 mil equivalentes de sodio, siempre haciendo el cálculo solamente con el unión, en este caso el sodio, ¿no? Y, por ejemplo, el cloruro de potasio, que también viene en ampollas de 10 ml, en cambio tiene 20.000 equivalentes toda la ampolla, es decir, cada ml 2.000 equivalentes por ml, ¿sí? Y con eso calculamos de acuerdo a la fórmula de Holiday-Segar, que les habíamos dicho, para el cálculo de electrolitos en los pacientes, sobre todo del orden pediátrico. En los adultos no le aplicamos tanto Holiday-Segar, sino que administramos un rango, ¿sí? General. Por ejemplo, en el adulto, la dosis de líquido tiene que estar entre los 20 a 25 ml por kilo, ¿ya? Y de ahí vamos a pasar a o los redondeamos, ¿no? 30 ml por kilo, ¿ya? Si es que necesita un poco más de líquidos, no está tampoco deshidratado, no tenemos que rehidratar, solo mantenimiento 30 ml por kilo, quedemos con 30 ml por kilo. Y pacientes que tenían una ligera restricción líquida de 25 ml por kilo. Le vamos a administrar también electrolitos. ¿Cuánto? Estas cifras. De esta de sodio que nos dice aquí 2 cifras, nos quedaríamos con la de 2.000 equivalentes por kilo por día, ¿sí?
para no hacer Hole-Dicegar en el adulto. Y en el niño sí le hacemos Hole-Dicegar. Y el potasio, 1 miliquivalente kilo día. Y sabemos también que no se tiene que aplicar más de una ampolla o preparar más de una ampolla de potasio por cada 1000 ml de líquidos, ¿sí? Sea cualquier líquido, sea que en solución salina le metemos potasio, sea que en una destroza 5%, que es la que estamos dando para mantenimiento, le administramos potasio. En ninguna de esas soluciones de 1000 se tiene que administrar más de una ampolla de potasio, ¿ya? ¿Por qué? Porque causa riesgo de muerte súbita por hipertonía a nivel del músculo cardíaco, hace un paro de sístole. Y el sodio también no se recomienda administrar más de 2 ampollas de soletrol NA, o sea, cloruro de sodio, por cada 1000 de suero, ¿sí? Porque si empezamos a aplicar más de 2 ampollas, le empezamos a hacer a la solución hipertónica. Empezamos a hacer que la osmolaridad suba y empieza a hacer la solución hipertónica, ¿ya? Entonces, si vamos a dar a un paciente solo sueros de mantenimiento vía venosa, ya no está comiendo, necesita aporte de glucosa, la destroza al 5%, calculamos la cantidad, 30 ml por kilo, o vamos a Hole-Dicegar, 4, 2, 1, y luego vamos con sodio y con potasio, ¿sí? Con Hole-Dicegar, 3 por cada 100 ml, potasio 2 por cada 100 ml, o en el caso del adulto, 2 miliquivalentes de sodio por kilo por día, y el potasio 1 miliquivalente kilo día. Para que reciba un paciente potasio vía venosa, tiene que orinar, ¿ya? Si no está orinando o está haciendo insuficiencia renal por deshidratación, no se pasa potasio, porque el potasio necesita de ley la eliminación por vía renal, ¿sí? A nivel de los túbulos distales, y por lo tanto, si es que existe algún grado de daño renal por la misma deshidratación, si el paciente no orina o está oligúrico, es decir, que orina menos de lo recomendado, no se da potasio, ¿ya? Calcio y magnesio son como sueros ya que tienen para otras indicaciones. Paciente con hipocalcemia, y el magnesio, por ejemplo, pacientes desnutridos crónicos, alcohólicos, ya no nos vamos a ver eso, solamente quedan de ejemplo, pero no son para pruebas ni nada de esto por el momento, ¿ya? Y aquí están los sueros orales que estábamos revisando, que hemos hecho una recapitulación para que no se nos pase por alto y vemos que sí era necesario. Y vemos que los sueros orales recomendados en la actualidad, Rafaela, ¿tiene otra pregunta? No, doctor, disculpe, me quedé con la mano. Ya. Entonces, vemos que los sueros de la OMS que se recomiendan son estos. Les decía que si tienen sueros de su casa, ¿quién tiene un suero para que nos muestren un suero oral? ¿Nadie? Ya, nadie tiene un suero oral en su casa. Entonces, Yo, doctor. A ver, Ananda, muéstranos, por favor. Soy Aileen, pero ya le traigo, espérame. Ya, vayan a traer eso. Entonces, vemos que los sueros recomendados son estos. Esta es la cantidad que debe tener. A ver, Ananda, ¿nos quiere mostrar el suero? Sí, doctor, yo también tenía uno, pero como ya mi compañera dijo que iba a buscar. Okay. Vean, es para que vean si ustedes tienen esos sueros y cumplen la recomendación, porque ustedes van a ver un montón de sueros, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Ya, aquí está. A ver, ¿qué es ese? Ese tiene pedialite. A ver, ya. A ver, ¿cómo viene la cantidad de sodio que tiene ese suero? 60 miliequivalentes. Por litro, ¿no? Siempre va a decir. ¿Sí? Sí. Ya, entonces miren, la recomendación que debe tener un suero es esta, que tiene que tener de sodio de 60 a 90 miliequivalentes por litro. E idealmente se pide que el suero tenga esta cantidad de sodio, 75, o sea, el promedio entre 60 y 90. Pero si tiene 60 todavía está bien, si tiene 90 está también bien, ¿sí? Lo ideal sería un suero que tenga eso, 75 miliequivalentes, es decir, ese suero por la parte del sodio sirve para rehidratación. Si tiene menos de 60, no sirve para rehidratación, sirve solamente para prevención de deshidrataciones, ¿sí? Y tal vez con una poca probabilidad de ser bueno. Por ejemplo, que tenga 30 miliequivalentes de sodio. Ya, existen también esos sueros, van a decir, pero ¿para qué existen entonces? Porque están permitidos. Porque existen pacientes que tienen la necesidad de recibir sueros hipotónicos. Ya, eso recibirán en pediatría ustedes esa clasificación de diarreas y de uso de suero. ¿Cuánto tiene de potasio, Aileen, ese suero? Tiene 20.
Equivalente. ¿ya? Aquí nos dice que debe tener de potasio también 20 miliequivalentes por litro y la recomendación está entre los 15 a los 25 miliequivalentes por litro. O sea, por el potasio también está bien. Vamos a la glucosa, porque sabemos que la osmolaridad de toda sustancia, en este caso de sueros, está determinado por la glucosa, por el sodio, ¿ya? Que para el caso del suero, la osmolaridad sobre todo va a determinar eso, porque aquí no tenemos urea. Entonces, glucosa y sodio. Y un poco más suma la osmolaridad del potasio, aunque no tanto. A ver, ¿cuánto tiene de glucosa, Aileen? Dice glucosa, no sé si es 1000 o es 1.188 gramos. En gramos. Sí, gramos. ¿Cuánto dice? 1000. Ah, ya, 1000. Debe estar diciendo, pero miligramos. O sea, para gramos debe estar en Entonces sería 1.188. gramos. Sí, gramos. No puede tener tan bajo, porque la glucosa debe tener una concentración de menos de 20 gramos por litro. Debe estar ahí por decilitro, entonces. Por cada 100 ml. Eso, cada 100. Tiene que multiplicarse 1. ¿Cuánto dijo? 188. Ya, 1.100, 1.2 pongamos, por 10, ¿sí? Tiene 12 gramos por litro. Eso tiene de glucosa. Entonces está bien, es un buen suero para rehidratación. ¿Por qué razón? Porque tampoco es azucarado. Es un suero que va a ser un poco, de hecho, desabrido. Y en otros sueros vemos que no nos viene en gramos, nos viene en milimoles. Hacemos la conversión con esta calculadora que les pasé aquí, esta. Ustedes ponen ahí, escogen la sustancia, en este caso glucosa, le ponen en milimoles y le transforman a gramos, ¿ya? Y ahí les sale, por ejemplo, aquí ya en el caso de esta presentación de Pedialite, ya venía en gramos mismos, otros vienen en milimoles, ¿sí? Y la cantidad de citrato que debe tener un suero debe estar en esta cifra, 8 a 12 milimoles, no sé cuánto tiene de citrato. Tiene 289 miligramos. Miligramos, ya. Entonces, en ese caso debemos transformarle a milimoles. A ver. Veamos si tenemos aquí. No, será todo. Bueno, le calculamos con esta calculadora, nos vamos, le transformamos, ¿ya? Y la concentración de cloruro, que va a tener esta cifra también entre 50 y 80, que está en relación al sodio. Siempre va a estar en relación al sodio, entonces no va a tener más cloro por la cantidad de sodio que había en ese momento de 60. No sé si sale incluso la cantidad de cloruro. Sí, cloruro de sodio es 175 miligramos. Sí. Pero de cloruro de sodio, entonces sería la mitad cloruro, ¿no? 175. De cloruro sería 50 miligramos. Ahí está entonces, 50 mil equivalentes por litro. Está bien. Es un suero ideal, recomendado, no ideal, es un suero recomendado por la OMS y cumple los criterios de la OMS. ¿Para qué sirven esos criterios? Para el paciente que tiene deshidratación. Es decir, que si tenemos un suero que tenga menos de 60 mil equivalentes por litro de sodio, ese suero no nos sirve para paciente rehidratado, no nos sirve para rehidratar, ¿ya? Y si tiene más de 90 de sodio, pues es un suero riesgoso. Ningún suero va a tener eso. Pero hay muchos sueros que tienen menos de 60. Hay, siempre que tienen el nombre comercial y el número al lado, ese número es de sodio. Entonces, si tenemos no sé, Oralite 50, ya, ese es 50 de sodio. No cumple criterio para rehidratación. ¿Sí? Puede servir para otros casos, pero no para un paciente deshidratado por vómitos y diarreas, ¿ya? Y existen esos sueros que son especiales, que son hipotónicos, para cuando ustedes vean la materia de diarreas hipertónicas, ¿ya? Entonces, bueno, de los sueros orales, entonces tenemos aquí, por ejemplo, yo tengo un suero que estaba aquí en la presentación, esta de aquí, que me viene, por ejemplo, en gramos, no me viene en miliequivalentes, miren. El cloruro de sodio me viene completo, el citrato me viene entero en gramos, el cloruro de potasio también me viene en gramos, es decir, como que nos quiere complicar la cosa, pero realmente no hay para complicarse. Cuando tengan estos sueros así, como no nos viene como hace un rato, por ejemplo, aquí está Pedialite 45, ¿qué quiere decir? Que tiene 45 miliequivalentes por litro de sodio, es decir, no sirve para rehidratación de vómitos y diarreas, serviría para otros casos,
Y en este caso aquí el suero me dice, ¿y ahora cuánto tengo de cloruro de sodio? O sea, ¿cuánto tengo? Y aquí tengo que hacer un desglose, ¿ya? Tengo cloruro de sodio 2.6 gramos, vean. Entonces, para hacer el cálculo, nos vamos acá y decimos, si tiene 2.6 gramos, ¿ya? Tengo que ver en miligramos para hacer el cálculo. Y digo, tengo 2.600 miligramos de cloruro de sodio. Para ver si esta persona que me llama hace rato, creo que es de lo que se fue en internet en mi caso. Sí, un compañero del taller que hay que ver de reanimación, del ACLS. Sí, es así. Ya. Entonces decíamos, ustedes miren, aquí tienen 2.6 gramos. Yo tengo un suero que estaba en mi casa, en este momento no estoy ahí, y vemos aquí que mi suero tenía esta cantidad, tenía 3.5 gramos de cloruro de sodio. Eso tiene mi suero de mi casa. Entonces, digo, ¿y ahora cómo le saco a 1000 equivalentes? Porque me piden 1000 equivalentes. Entonces, simplemente hacemos cuántos miligramos tengo de cloruro de sodio y tendría 3500 miligramos por litro, porque esto es por litro, ¿sí? Y como me pide de sodio, tengo que saber cuánto de sodio es la mitad, ¿sí? De 3500 por litro, ¿no? Le voy a hacer la mitad, serían 1750 miligramos por litro. Pero como aquí me pide el cálculo, esta calculadorita que les pasé, este conversor me pide en decilitro. Entonces acabo de calcular 1750 miligramos por litro, divido para 10, o sea, para cada decilitro, y me sale 175 miligramos por decilitro de sodio. Y ahora sí hago el cálculo, ¿ya? Entonces, ¿le quiero transformar a cuánto? A 1000 equivalentes, a esto quiero. Y le puse la cifra 175, calcular, y me salió esta cantidad, ¿no? Perdón. A ver, ahí está. Entonces, le pongo aquí y me sale 76,12 mil equivalentes por litro, lo cual me voy de nuevo de 60 a 90 sodio, está bien, este suero está bien, me están dando del 10, está bien porque cumple la recomendación, ¿sí? Luego tenemos el potasio, me dice mi suero que tengo 1.5 gramos por litro, otra vez 1500 miligramos de cloruro de potasio por litro. Son 150 miligramos de cloruro de potasio por decilitro. Ahora, para saber solo potasio, le divido la mitad del cloro, del cloruro, la mitad de potasio. Y como decía que tenía 150 miligramos, ¿sí?, de las dos cosas, la mitad, 75 miligramos por decilitro. Le transformo y me sale 19.23, lo cual está bien, porque decía que de potasio debe tener 20.000 equivalentes por litro. Entonces aquí me calcula solita la máquina y ya le tengo calculado el potasio, ¿ya? Y así mismo le hago con glucosa y le tengo un suero que me dice que esta parte es un suero recomendado del OMS que cumple los criterios, ¿sí? ¿Ya? Y siempre debe tener esta cantidad de glucosa baja y todo esto, como he dicho, para que no sea un suero muy
cargado, muy osmolar. Y ahí está el paciente deshidratado, en el que le vamos a administrar los sueros, ¿sí? El paciente puede tener signos de deshidratación, ¿sí? Y le vamos a tratar con un esquema, y vamos a ver el esquema en este momento, que sería, si tiene signos de deshidratación de acuerdo a la edad, pues vamos a tener, por ejemplo, un menor de 1 año, que tiene la unión de los parietales todavía incompleta, se llama la fontanela, y aquí hundidita. Si vemos que esto debe estar siempre con tensión, se toca así como una bombita. Entonces, si el paciente, este niñito pequeño de menor de 1 año, está vomitando, está con diarreas, la fontanela se va a estar hundida, deprimida, ¿sí? Los ojos hundidos, ¿sí? Enseguida se le ve nomás cómo se deshidrata, las mucosas orales secas, no tiene lágrimas si es un niño, llora, pero seco todo el ojo, no hace nada de lágrimas. El tono de la piel, agarramos la pielcita en su barriguita, le hacemos así y soltamos. Eso normalmente tiene que en menos de un segundo volver a su posición normal, la piel, y vemos que aquí se enlentece 2-3 segundos o más. Y luego ya si está más grave el paciente va a estar hipotenso, alteración de la conciencia, ¿sí? Con signos de shock, cianótico, etcétera. Pues cada vez está más grave, ¿ya? Y de acuerdo a eso nos vamos a ir hacia los esquemas de rehidratación. Y tenemos aquí para ver los esquemas de acuerdo a la severidad en que el paciente se ha deshidratado. Entonces, estos son los hallazgos que vamos a tomar en cuenta para saber si el paciente tiene deshidratación leve, moderada o grave. Sí, si no tiene ninguno de estos signos alterados, el paciente no estará deshidratado. Entonces, no requiere rehidratación porque no está deshidratado. Se le va a mandar a su casa con sueros para que prevenga de que no se deshidrate. ¿Ya? Ahí mandaremos a su casa suero oral solo para prevención y vamos a ver el plan A. Pero si el paciente está ya deshidratado, va a requerir rehidratarse. Y ahí vamos a utilizar unos de estos esquemas de acuerdo a cuánto está deshidratado. Entonces, por ejemplo, si tiene el paciente deshidratación leve, quiere decir que ha perdido volumen de un 3 al 5% de su volumen plasmático. Si tiene deshidratación moderada, de un 6 al 9% de su volumen plasmático. Y si tiene deshidratación severa, ha tenido una pérdida de más del 10% de su volumen plasmático. Este paciente, por lo tanto, va a tener estos signos. Vamos a ver el pulso, vamos a ver la respiración, las mucosas orales, la fontanela, así es como decimos pequeñito, los ojos, la turgencia de la piel, ¿sí? Vamos a ver cuánto de orina está haciendo, la diuresis y los signos sistémicos del paciente, cómo se encuentra. Entonces, si tiene un 3 al 5%, vemos que el pulso está normal, ¿sí? La presión normal, vamos a ver que todo en piel está normal, ¿sí? La diuresis podría estar normal o levemente reducida, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de diuresis por la edad, y el paciente tiene sed. Entonces, si vemos que tiene nada más que esto, que puede ser el principal signo al inicio, la sed, ¿sí? Decimos, y las mucosas orales están no tan húmedas, están semi-húmedas. Entonces decimos el paciente tiene deshidratación leve. Si no tiene esto ni esto, no tiene deshidratación. ¿Cuántos vómitos hizo? Hizo 2 vómitos, ¿ya? Hizo 3 diarreas y está tomando el suero, el cenito materno, o está comiendo igual, pero a pesar de que vomitó, está tomando un poco de líquidos. El paciente se va a su casa con un plan A de hidratación. Vamos a ver el plan A. Pero si ya tiene deshidratación, empezamos a ver si tiene leve, aquí está ya deshidratado, y si tiene moderada, no tiene solamente sed, sino que el paciente tiene, aparte de sed, está un poco irritable, dependiendo de la edad, o está un poco enlentecido, con un poco decaído, ¿sí? Las mucosas orales ya no están semihúmedas, sino están secas, se torna taquicárdico, la presión sistólica no baja, eso sigue normal, la respiración se empieza a hacer taquipnea por la acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, este paciente vemos que está un poco frío, la orina está disminuida ya, aunque no está todavía anúrico, es decir, está oligúrico, que es una cifra que ustedes también verán en clínica. Entonces decimos tiene deshidratación ya moderada. Pero si el paciente tiene más signos, aparte de estos, vemos que la presión ya cae, está con deshidratación severa, o que está francamente taquipneico, o que incluso empieza a hacer ya alteraciones en la respiración, porque ya se cansó acá, ¿sí? Las mucosas están totalmente secas, como se sabe decir, como una lengua de trapo, una lengua de palo, no puede casi ni hablar, ¿sí? El tono de la piel está marcadamente enlentecido, ¿sí?
le vemos que está amarillo, ¿cómo es? Azulado, sí, cianótico, está pálido, está frío, no orina, está letargado, está en coma, pues el paciente está con deshidratación severa. Y estos casos van a requerir un esquema de rehidratación, que sería la rehidratación para paciente con deshidratación moderada, ¿ya? Y los pacientes que están con deshidratación severa se van a ir a una fase de reanimación, es decir, con bolos rápidos, ¿ya? Y aquí tenemos también los esquemas. Entonces tenemos el niño que no tiene deshidratación, es decir, este que estaba acá, en este porcentaje acá, menos de esto incluso, ¿ya? Ni siquiera tiene este grado de deshidratación. Ha hecho los vómitos, las diarreas y no tiene deshidratación. ¿Qué hacemos? Un plan A. ¿Qué es eso? Suero oral a la casa. ¿Cuál suero oral le vamos a dar? Pues le vamos a dar cualquier suero comercial que cumpla recomendaciones del OMS, o le vamos a dar el suero de los sueros que nos da la OMS, es decir, los sueros no comerciales, es decir, un suerito genérico en sobre. Todo suero se tiene que preparar cuando es en sobre en 1 litro de agua fría, ¿no? Si sabemos, ¿no? 1 litro de agua fría y sirve por 24 horas. El suero Pedialite, Oralite, Hidraplus, el que quieran ustedes de marcas comerciales, en el momento en que se abren, así también dura 24 horas, no se puede guardar ahí para fechas, ¿no? Entonces, el suero oral le vamos a dar a un paciente del plan A. Aquí tenemos menor de 1 año. ¿Cuánto le vamos a dar? 75 ml después de cada evacuación. ¿Cuánto es eso después de cada diarrea? Eso equivale a 1/4 de taza, ¿ya? Entonces medimos, ponemos el suero, le damos al paciente y le decimos 1/4 de taza luego de cada diarrea. ¿En qué tiempo? Pues en el tiempo que pueda, tomando con cucharitas. Si es que es como es un chiquitito, tiene que darle con goteritos o con cucharita pequeñita, ¿sí? Para que pueda hidratarse. Ojalá esta cantidadcita, que no es mucho, pero para un paciente pequeño, ¿cierto? Sí, es representativa, en un lapso de minutos, de 15, 20 minutos, ¿ya? Tienen que recibir esa cantidad de líquido, no de una, porque como están deshidratados tienen predisposición a vomitar. Entonces aquí el niño, para que no vomite ni nada de eso, le damos suavito. Y si tiene más de 1 año, le damos media taza, ¿sí? Después de cada evacuación, ¿ya? Entonces 75, 150 ml. En un adulto, si vamos a dar el plan A, aquí, lo que vamos a hacer es, no está deshidratado, pero tuvo unos vómitos y diarreas, le damos un suero oral y le decimos va a tomar 1 taza luego de cada diarrea, ¿ya? 1 taza de suero, así mismo suave. La alimentación tiene que predisponerse que sea la misma alimentación de siempre, no cambiar para que el niño no pierda peso en estos días que esté con vómito y diarrea. O también se puede aplicar esto, ¿no? 10 ml por kilo luego de cada diarrea, que es una recomendación en cambio en mls, para no estar, digamos, dando 1/4 de taza, media taza. Aunque esto de acá es práctico, ¿no? 1/4, media taza, 1 taza. Y ya en los adultos 1 taza. Y por cada vómito, ahí sí no se da 1 taza, sino que se da menos, ¿no? 2 ml por kilo aproximado por cada vómito. Un paciente que tiene 5 años, más o menos tiene unos 18 kilos, le decimos que con unos 40 ml estaría bien. ¿Cuánto es 40 ml? Pues menos de 1/4 de taza, ¿ya? Le decimos una cantidad de unas 10 jeringas, perdón, unas 4 jeringas de estos 10 ml después de cada vómito suave. Y así nos vamos adaptando de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo a la cantidad de vómitos y de diarreas. Ya, aquí tenemos el esquema ya de deshidratación cuando tiene leve o moderada, que los libros más se toman en cuenta como deshidratación moderada, pero es leve y moderada. Y vamos con el plan B de rehidratación. ¿Cuánto le vamos a dar? 75 ml por kilo en 4 horas. Esa es nuestra meta, ¿sí? Calculamos 75 ml por kilo en 4 horas. Y vamos a administrarlo en suero oral. Es decir, vamos al peso del paciente, multiplicamos por 75 y todo eso dividimos para 4, ya para tener por cada hora. Y esa cantidad que nos sale, empezamos a administrarle lentamente, ¿sí? En goteros, en cucharitas, en pequeños bocaditos si es más grande, no de una, para que no vomite, y le empezamos a rehidratar en 4 horas. Y en esas 4 horas vamos reevaluando si el paciente ya no está haciendo tantos vómitos, si es que ya bajaron la cantidad de vómitos, si bajó la diarrea, si está tolerando el suero, y si en 4 horas hemos compensado, le mandamos a su casa con el esquema del plan A, es decir, que
tome el suero después de cada diarrea o después de cada vómito. Obviamente no puede estar vomita y vomita en la casa. Para eso tiene que haber sido ya a su casita en esas 4 horas, probándole un poquito de líquidos, por ejemplo, un poquito de una agüita aromática, o si toma seno materno, un seno materno, viendo que no vomite, y se va a su casa. Y sabemos que para que tolere la vía oral, debería no tener más de 3 vómitos por hora. No puede vomitar más de 3 veces por hora. ¿Ya? Con eso ya tolera, ¿no? la vía oral. ¿Ya? Esa es la cantidad que se calcula, ¿sí? 75 ml por kilo para las 4 horas. Y aquí tenemos, por ejemplo, dice un niño de 8 kilos que tiene deshidratación moderada. ¿Cuánto le vamos a dar? 8 por 75 nos sale 600. Como es para 4 horas, le vamos a dar 150 ml por hora. ¿Cuánto es 150 ml? Pues preparamos el suero de 1 litro, sacamos la cantidad, tenemos en los hospitales, centros de salud, tenemos unas jarritas que tienen medidas, y si no tenemos esa, tomamos una taza normal, no esas chiquititas de té, una taza normal, tiene 250 ml, entonces calculamos, vemos ahí que equivalga más o menos a los 150, y decimos, esto va a tener que tomar en 1 hora. Entonces, como ven, no es las cifras monumentales, empieza a tomar el paciente, ¿sí? A cucharitas, ¿sí? Cucharita, esperamos 2-3 minutos, otra cucharita, que esta cantidad recibe en 1 hora, y se empieza el paciente a rehidratar, ¿sí? Y cuando ya le hemos rehidratado, vamos a ver si es que se requiere quedar todavía por alguna razón, ya bajamos los líquidos de esto y le dejamos con dosis de mantenimiento, o si no, ya le mandamos a su casa. ¿Sí? Así que siempre la rehidratación oral al principio, ¿no? En estos casos, con suero oral también, pero en el hospital o en el centro de salud, no en la casa. Ya podemos dar cucharita, aquí está lo que es cucharita en algunos libros de inglés, nos dice TSP, ¿sí? O jeringa, un poterito también podemos utilizar. Y cuando tiene deshidratación severa, pasamos al plan C. Incluso si tiene deshidratación severa y no está con alteración de conciencia, lo ideal sería dar un suero oral. Eso sería lo ideal. Pero la mayoría de pacientes con deshidratación severa tienen alteración ya de conciencia, y habría que ir ya por la vía misma, vía venosa. Sino que, ¿por qué nos dice dar vía oral al principio? Porque probablemente no podemos poner un suero. Queremos canalizar un suero y no hay cómo porque está deshidratado, tiene malas venas, ¿ya? Bueno, entonces ahí vamos con el plan C, le damos esto, que serían 20 ml por kilo por hora, durante 6 horas, ¿ya? Entonces, le vamos a dar, la idea va a ser que vamos a tener que tratarle con 120 ml por kilo de suero en total, ¿sí? En estas 6 horas. Y la idea es llegar a los 200 ml por kilo en las 24 horas. Es decir, vamos a pasar un bolo prácticamente de 20 ml por kilo por hora, por 6 horas. Eso sería, en resumen, en este esquema, ¿sí? Y si el paciente sigue deshidratado, estamos en un centro de salud básico, ya estamos 1 hora, 2 horas, llegamos a la 3.ª hora, el paciente sigue deshidratado, tenemos que mandar a un hospital más grande porque hay que poner catéteres centrales y empezar a manejar, tal vez está séptico, otras cosas más, ¿ya? Entonces, siempre para la rehidratación en sueros con lactato de orígenes o solución salina, a estos volúmenes que hemos dicho, ¿ya? Y aquí tenemos los sueros que acabamos de ver, por ejemplo el Pedialite que dijeron hace un momento, y tenemos más marcas, ¿no? Y de acuerdo a eso simplemente acordémonos de las recomendaciones que tiene el OMS en cuanto a potasio, en cuanto a sodio, en cuanto a citrato, ¿ya? Y en cuanto a la osmolaridad. La osmolaridad también vieron que tiene que ser un suero que está cumpliendo esta osmolaridad, ¿no? Aquí está. Ahí está la osmolaridad. La osmolaridad tiene que ser entre 200 a 310 milimoles por litro, ¿sí? Esa es la osmolaridad que debe tener un suero, ¿ya? Y con eso prácticamente hemos rehidratado al paciente, ¿ya? Bueno, entonces eso en cuanto a sueros, ¿ya? Y vamos a tener que hacer solamente unos 3 minutitos de descanso mientras yo abro la clase de digestivo, ¿ya? Haz eso, tomen aire, no sé, refresquense, 3 minutitos y yo pongo la clase de digestivo.
Ya. Bueno, continuemos. Entonces, esta clase no las tengo con gráficos porque hubo un problema de internet en mi casa y no la he podido adornar, digamos, el tema, pero aquí está lo fundamental, es la materia, ¿ya? Así es que vamos a ver esta materia que es de farmacología digestiva. Vamos a ver, obviamente, no todos los medicamentos que utilizará un gastroenterólogo ni nada por el estilo, sino los que más vamos a utilizar como médicos generales, ¿ya? Y para eso nos debemos acordar de esta diapositiva que tiene el libro, en la que habla nos explica todo lo que involucra la secreción de ácido clorhídrico o ácido gástrico, en la que vamos a tener dos tipos de células, o mejor dicho, tres tipos de células, ¿no? Las células del antro, las células del fondo gástrico, que serían las células parietales, y las células que están al ladito de las parietales son las células enterocromafines, estas de aquí. Cada una tiene una función en la parte de fisiología. Para nosotros de fármaco nos vamos a acordar lo siguiente. Las células del antro tienen dos tipos de células, las células G y las células D. Las células G son las que liberan gastrina. La gastrina va a ir liberada, ¿no es cierto? Aquí está la luz del estómago, acá está el vaso sanguíneo. Entonces va a ir hacia la circulación, la gastrina, esta, ¿sí? Y va a llegar acá. Y el momento en que llega acá va a también llegar hacia los receptores que tiene de las células enterocromafines y estimula las células enterocromafines, signo positivo, y libera histamina, que nosotros ya aprendimos la histamina, ya le revisamos la histamina antes, pero por otro motivo, de la respuesta anafiláctica, por ejemplo. Aquí se libera histamina en el estómago y esta histamina es la que va a llegar hacia las células parietales a través de un receptor que se llaman receptores histamínicos H2, es decir, los H2. Y aquí tenemos un grupo de fármacos que van a bloquear este receptor, que son los bloqueadores H2, como la ranitidina. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen esos medicamentos? Van a interferir con los receptores de histamina de la célula parietal para que la histamina que ha sido producida en estas células enterocromafines no se una a su receptor. Y por lo tanto, al unirse al receptor, no va a estimular la célula parietal para que no dé esta bomba después que viene acá. ¿Ya? Veamos ante la bomba, que es la bomba de protones esta, que también va a pasar aquí. Existe una respuesta a todo estímulo. Por ejemplo, vemos una comida, tenemos un olor que nos gusta de alguna situación que nos parece sabrosa, o simplemente estamos varias horas sin comer, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a liberar desde la parte preganglionar de la respuesta vagal para que dé dos acciones con acetilcolina. La una que va a estimular en los receptores muscarínicos M3 de las células enterocromafines y la está estimulando, llega aquí, se une. ¿Para qué? Para que libere otra vez histamina. Y la segunda acción que hace de manera directa la acetilcolina, que se une a receptores también M3 de la célula parietal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estimular la liberación de hidrógenos con la bomba de protones de acá abajo, que ya vamos a hablar. Luego, tenemos también la gastrina que vino aquí, que se liberó y llegó a las células enterocromafines, ya liberó histamina. Por otro lado, la misma gastrina, que está en los vasos sanguíneos, aquí todo de la zona del estómago, viene desde el antro y viene hasta acá, hasta el fondo. Y en el fondo, este momento aquí en el fondo, estimula la gastrina. ¿Para qué? Para que también no se dé solamente la producción de histamina, sino que también llega directamente acá, ¿sí? Hacia las células parietales, en donde existe también un receptor de gastrina, ¿ya? Y todas estas acciones están determinando que funcione la célula parietal a través de una función principal, que es esta bomba de aquí, la bomba de protones, hidrógeno, potasio. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Como es una bomba que tiene energía, lo que hace es liberar a la luz hidrógeno e intercambiarlo por potasio que entra hacia la célula. Y el hidrógeno que se va a la luz gástrica se va a unir con cloro para producirse ácido clorhídrico, que es el ácido normal que existe en el estómago, y que cuando se da de manera exagerada, se da el proceso de enfermedad. Es decir, un paciente que tiene gastritis, ¿ya? Empieza a hacer una hiperproducción de ácido clorhídrico y empieza a dañar la mucosa. O un paciente que toma antiinflamatorios no esteroidales como los AINES que ya vimos, que
tenían la capacidad de alterar la prostaglandina E2, que está en el estómago, protegiendo la mucosa de que no se dañe por el ácido clorhídrico aquí. Entonces, si inhibimos esa protección, ¿qué pasa con el paciente? Hace gastropatía erosiva o úlceras por AINES. De hecho, según la bibliografía, la mayoría de úlceras del estómago, del esófago y del duodeno son producidas el 90% por estrés o por AINES. Es decir, las dos principales causas son esas. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, pacientes jóvenes que tienen gastritis. ¿Por qué? Cuando están, por ejemplo, en procesos de estrés, cuando están en exámenes, etcétera, ¿sí? Tienen gastritis. Incluso hemos visto alguna vez un caso de un estudiante, no era de medicina, pero que llegó con una hemorragia digestiva por el estrés. ¿Sí? Sangró el estómago porque hizo una úlcera por estrés. ¿Sí? Tan estresado que estaba por tantos exámenes, etcétera, ¿no? Cada quien maneja el estrés de diferente manera. Pero normalmente el ácido clorhídrico se está produciendo. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, los medicamentos que vamos a ver de manera inadecuada, cuando el paciente no lo necesita, lo que vamos a hacer es alterar este pH ácido que tiene el estómago, en su luz, y por lo tanto, ese pH ácido le protege de bacterias, le protege de elementos patógenos de la misma flora intestinal que pudieran llegar al estómago y producir infecciones. Y si es que eso se está dando con el uso crónico de estos productos que veamos, cualquiera de los que vamos a ver, el paciente va a tener riesgo de infecciones tanto del estómago, infecciones gastrointestinales, también en su intestino, como infecciones incluso respiratorias, haciendo neumonías, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos hablando aquí del fondo gástrico, el fondo está arriba, y lo que va a hacer es que las bacterias que se hiperproduzcan aquí por la falta de acidez van a pasar por continuidad, van a pasar hacia el pulmón y hacen neumonías basales, sobre todo de la izquierda. ¿Ya? Asimismo, las células D que están en la luz, que están en el antro del estómago, son las encargadas de producir somatostatina. Y esta somatostatina, en cambio, es el elemento de control, ¿no? Que va a hacer que se una un receptor de la célula G para, en cambio, como ven signo negativo, para inhibir la liberación de gastrina. Entonces, existen algunos medicamentos que actúan similar a la somatostatina, inhibiendo la producción de gastrina para que no estimule la célula enterocromafin y para que no estimule la célula parietal. ¿Ya? Una vez que hacemos todo este lugar que vamos de un lado para el otro, decimos que a la final está aquí la célula parietal con su bomba de protones, eliminando hidrógenos que se unen con cloro y que producen ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, el objetivo fundamental de los medicamentos para la gastritis, para la úlcera gástrica, duodenal, para el reflujo gastroesofágico, va a ser disminuir la acidez del estómago para que no dé esa molestia de dolor que produce la acidez en la llamada boca del estómago, que es la zona del epigastrio. Entonces, para eso tenemos los antiácidos. Los antiácidos tenemos sobre todo dos productos, ¿no? Porque habían más antiácidos, como por ejemplo bicarbonato de sodio, pero ya salen del mercado porque son muy agresivos, tienen la posibilidad alta de dar alcalosis metabólica. Y no queremos al paciente meterle en riesgo, sino ayudarle. Y una de las medidas es con antiácidos. Ahora, los antiácidos, por ejemplo, no sirven para todas las patologías gastrointestinales o de úlceras gastroduodenales. ¿Por qué? Porque tienen una utilidad para úlcera baja. Lo que sí sirven es para gastritis, ¿ya? Entonces, en casos de gastritis, o que no hemos tomado unos días de AINES, empezó a molestar el estómago, o que el paciente está un poquito estresado, ya, damos unos días de antiácidos. Asimismo, los antiácidos no se deben ocupar de largo, de periodos prolongados. ¿Por qué razón? Porque tienen también problemas. Los dos principales iones que están involucrados en los antiácidos es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Algunos vienen separados, solo con hidróxido de magnesio, otros con hidróxido de aluminio. Y la gran mayoría de los productos vienen los dos juntos, ¿sí? Tanto hidróxido de aluminio como hidróxido de magnesio, a lo que se le llama magaldrato. Entonces, cuando vemos que tiene magaldrato, es que tiene hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. La cosa es que si tomamos por periodos prolongados estos productos, o tomamos de sobredosis también, va a ocurrir que el paciente haga hipermagnesemias. Y cuando hace hipermagnesemias, hace alteraciones en el calcio y produce arritmias, y produce alteraciones de conciencia, y produce alteraciones musculares, etc. Cuando hace alteraciones del aluminio, en cambio, puede en cambio empezar a producir toxicidad por un metal que es prácticamente el aluminio y que empieza a hacer alteraciones a nivel celular o a nivel de membranas, ¿ya? De ciertas células, sobre todo como células neurológicas
células cardíacas. Así es que también no es que son inocuos y que no pasa nada tomando antiácidos de por vida, ¿no? Tienen que tomar en periodos cortos, el tiempo que es necesario y no estarse automedicando antiácidos. Eso hay que siempre decir a la gente que no se automedique, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los antiácidos? En resumen, se unen al ácido clorhídrico. Y lo que van es, como son sales débiles, estos antiácidos, van a formar cloruros, ¿sí? Ya no ácido clorhídrico, sino cloruro de aluminio o cloruro de magnesio más agua. Y por lo tanto el paciente baja la acidez, ya no tiene tanto ácido, está con bases, y ese estado de subir el pH del estómago hace que el paciente no sienta la molestia que tenía antes, que era el dolor, que era la sensación de vinagreras o pirosis, ¿ya? Y mejora. También tenemos otro, que no es el magaldrato, que es el bismutol, ¿ya? Que es salicilato de bismuto. También es así una base débil, que también se la utiliza. Pero como este no está muy frecuentemente en los centros de salud de tipo público, el que vamos a tener a la mano va a ser magaldrato. También va a ser más económico el magaldrato. Tenemos otro que es solamente hidróxido de magnesio, que decíamos cuando viene solo. Por ejemplo, la leche de magnesia Philips, que todavía existe desde tantos años y sigue existiendo, ¿ya? ¿Cuál es el efecto potencial que pueden tener esto? Para que dé realmente alcalosis metabólica o produzca hipermagnesemias o elevación del aluminio en sangre, es raro. Debería darse en pacientes que tengan, por ejemplo, insuficiencia renal y que nosotros estemos dando estos antiácidos. Está contraindicado en insuficiencia renal severa, por ejemplo. Un paciente que tenga tome dosis altas de estos productos, ahí pueden hacer sus problemas. Pero en cambio, en dosis pequeñas, no pequeñas, normales, o en los periodos pequeños de tiempo que puede utilizar el paciente, puede hacer sobre todo dos problemas. Con el aluminio, dar constipación, ¿ya? Estreñimiento. Y con el magnesio, dar diarrea. De hecho, la leche de magnesia Philips, que tiene solo hidróxido de magnesio, se utiliza en ciertas ocasiones para que dé un efecto de diarrea también en el paciente cuando tiene un poco de constipación, de estreñimiento, ¿sí? Le quita la acidez y de paso le ayuda a que haga la deposición. No como un laxante en sí, pero sí como mejorando la deposición porque tiene esa propiedad del magnesio de causar diarreas en las heces, ¿ya? Porque no se absorben ahí. Entonces aquí tenemos ejemplos de nombres comerciales que pueden haber escuchado. Tenemos magaldrato más otro producto que es la simeticona o dimeticona, dependiendo del producto. Esta simeticona o dimeticona es un medicamento antiplatulento, es decir, que disminuye la producción de gas carbónico en el estómago y en el intestino, y por lo tanto mejora los gases que pueden tener esos pacientes en esos cuadros que se llaman dispepsias, en las que tienen distensión abdominal, muchos gases, platos, y también vinagreras, un poco de sensación de molestia en el estómago, todo eso. También estos medicamentos, ¿ya? Pero como decimos, no por periodos de meses, de meses, de meses. Tiene que ser un tiempo, dependiendo del cuadro, una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿ya? El magaldrato simeticona entonces viene como antiax, como buenox, viene como malox, como gastrobet, digeril, acitib, tenemos varios nombres, ¿ya? Y todos tienen la misma concentración, que ninguno es mejor que el otro, ustedes escogen el nombre y lo utilizan. ¿Y cómo se utiliza? Pues una dosis antes de cada comida, 3 veces en el día, ¿ya? La dosis puede venir en tabletas o puede venir en suspensiones. Entonces de ahí utilizan una cucharada antes de desayuno, almuerzo, merienda. O una tableta antes de desayuno, almuerzo, merienda. También tenemos dimeticona que viene sola, ¿sí? Que viene con nombres como Aerom, Neogasol, Digesta, en la que tiene una cantidad de simeticona. Por ejemplo, Gaciobet tiene 40 miligramos, 80, 125. Estos no los vamos a grabar jamás, ¿no? Todo esto así en los miligramos. Pero es para saber que, bueno, no jamás, nos podemos grabar de una, porque no hemos tenido tal vez contacto con los productos, y además que no se prescriben con los miligramos, ¿sí? Si ustedes dan Aerom, ponen Aerom. No se pone realmente gotero de 100 miligramos por ml, se pone Aerom, porque tenemos esta presentación en gotas, no hace falta discernir entre cuál de ellas queremos. Luego las tabletas son de 125 y tenemos unas que son masticables que vienen con 60 miligramos. Entonces, ahí en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, en un adulto, una tableta de 125, una tableta asimismo antes de desayuno, almuerzo, merienda, ¿sí? Para disminuir esa cantidad de gases de la dispepsia. O por ejemplo, un niño que esté con un cólico de gases, ¿sí? El famoso cólico del biberón.
Entonces, ¿qué damos? Le damos en gotero, ¿ya? ¿Cuánto? Hemos dicho que en un niño, ¿cuánto se daba por gotas? Por kilo. Ya dijimos eso en la clase de pediatría. En promedio, que siempre que vienen goteros y no tenemos la dosis exacta, se da 1 a 3 gotas por kilo. Es decir, ustedes escogen 1 gota por kilo, o le dan 2 gotas por kilo, o le dan hasta 3 gotas por kilo por dosis, ¿ya? Eso cuando tienen gotero. Por ejemplo, el aerón viene en gotero. Un niño tiene chiquitito, de 2 meses de edad. ¿Cuánto le dan de simeticona? Como no tiene una dosis exacta, dice, a ver, voy a dar 2 gotas por kilo. Y tiene 2 meses, este niñito tiene 4 kilos y medio. Entonces, denle 9 gotas, ¿ya? A la mamá. 9 gotas para el cólico y saque bien las gases, ¿ya? Y otros medicamentos que vienen asociados, por ejemplo, el Digespar, que viene con metoclopramida, que es un antimético que lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Entonces, ahí está. Luego dice que necesita también citoprotectores, como, es decir, un medicamento que no interfiere con la acidez, es decir, no baja la acidez, como por ejemplo lo estaba haciendo el antiácido, sino que es un protector de la mucosa, ¿sí? Se une, se pega a la mucosa del estómago, del duodeno, y no hace que ejerzan efecto los ácidos. De hecho, se lo asocia a otros fármacos. Eso se van a utilizar, por ejemplo, en úlceras. Paciente que tiene una úlcera, no en gastritis, sino en una úlcera, en donde está la mucosa, no está íntegra. Y por lo tanto, utilizamos estos citoprotectores, como el sucralfato, sobre todo en úlceras que han sangrado, ¿ya? Los nombres comerciales tenemos 3, de estos el más conocido, el DIP, ¿sí? Todos vienen con suspensión oral de 200 ml con 1 gramo por 5 ml. Entonces, ¿cuál es la indicación? 5 ml hasta unos 10 ml, ¿sí? 2 veces en el día, ¿ya? Por lo general se tiene que dar antes del desayuno, antes de la merienda, ¿ya? Y eso lo utilizamos como protector de la mucosa, que podría estar asociado a otros productos como por ejemplo los inhibidores de bombas de protones, que los vemos en un rato. Luego tenemos otros productos que cada vez se utilizan menos para el estómago, como los antagonistas o bloqueadores de H2, es decir, el ejemplo más claro, la ranitidina. ¿Qué es lo que hacen eso? Como dice acá, bloquean, ¿sí?, los receptores, ¿sí?, ahí están, bloquean los receptores H2. Entonces, van a llegar a través de la sangre, se absorben obviamente, y aquí vemos que bloquean el receptor H2, el receptor de histamina de la célula parietal. Por lo tanto, es un factor más para hacer que esta bomba no actúe de tanta potencia y por lo tanto no se eliminan tantos hidrógenos y baja la cantidad de ácido clorhídrico del paciente. ¿En qué caso se utiliza? En úlcera gastroduodenal, en gastritis, en prevención de úlceras de estrés, que yo les subí el documento para que lo lean, cuál es el medicamento ideal, o la ranitidina versus el omeprazol, ustedes deben haber ya leído. Y luego tenemos el reflujo gastroesofágico, que también es otra de las indicaciones de los bloqueadores de H2. También se puede utilizar bloqueadores de H2 cuando vimos el tema de anafilaxia, cuando dábamos adrenalina, después corticoides, un antihistamínico, y le asociábamos un bloqueador H2. ¿Con qué objetivo? Para que interfiera con los receptores H1 de la alergia. ¿Y por qué se daba ahí los bloqueadores de H2? Se les daba por vía venosa. Aquí se les da por vía venosa porque cuando actúan por esa vía tienen acción también en los receptores H de otros órganos, como por ejemplo los receptores H del estómago, los receptores H neurológicos. ¿Ya? Cuando se utiliza por vía oral no va a pasar eso. Entonces, la ranitidina viene en presentaciones de tabletas de 150 y 300 miligramos y en ampollas de 50 miligramos. La dosis oral va a ser una tableta de 150 cada 12 horas o directamente 300 miligramos en la noche. Si se da una sola dosis, en la noche. Si se da 2 veces al día, pues desayuno y antes de acostarse, ¿ya? Y por vía venosa se tiene que dar lento diluido. De hecho, se recomienda que una ranitidina debería pasarse en un chorrito pequeño en 30 minutos. Y en muchas ocasiones no lo hace así la enfermera, por alguna razón no le dijeron, yo no sé qué pasó, y le administra de una, le pone un bolo así plaga en 1 minuto. Y resulta que el paciente hace bradicardia, hace alteración de conciencia, baja la presión, un montón de cosas que se dan cuando se da por vía venosa rápida. Entonces siempre tiene que darse lento y diluido en 30 minutos la dosis de una ampolla de 50 miligramos que se pudiera administrar cada 8 horas o incluso cada 6 horas, ¿ya?
En los niños, la dosis es de 1 miligramo por kilo por cada dosis. Miligramo por kilo por cada dosis. Y tenemos otros más que no los vamos a revisar, como la famotidina o la misma cimetidina que todavía existe en el mercado. Pero la que nos vamos a ocupar va a ser ranitidina. Aparte de eso, tenemos otros medicamentos que son también inhibidores de la bomba de protones, en este caso, que son los famosos inhibidores de bomba de protones. Pero no, me quedaba pendiente esto, en que los efectos adversos de los bloqueadores de H2, o sea, la ranitidina, va a ser diarrea, porque altera el pH del estómago, entonces proliferan bacterias, vértigo, porque actúa a nivel central, ¿sí? Sobre todo en adultos mayores y en niños, para que de vértigo. Puede causar cefalea, puede causar un rash, porque interfiere también con los receptores H1, mialgias, sí, a nivel muscular, dolores musculares, puede dañar el riñón en pacientes con insuficiencia renal. Por ejemplo, en insuficiencia renal no se utilizan bloqueadores de H2. Luego puede causar incluso hepatitis en ciertos pacientes que toman alcohol y toman ranitidina, puede agravar más bien su daño hepático. Cuando se da por uso crónico, meses de meses, produce ginecomastia en el hombre, en la mujer produce hiperprolactinemia y puede incluso ser una causa de infertilidad, ¿ya? Pero sobre todo con cimetidina. Ranitidina prácticamente no, y por lo tanto la cimetidina también, por eso casi ya no se utiliza. Yo no he visto nunca a un gastroenterólogo ni a ningún médico utilizar cimetidina, ¿ya? Ranitidina justamente para evitar eso. Bradicardia e hipotensión si el paciente se da por vía venosa rápida. Si se da lento, no pasa nunca eso, no va a causar ni bradicardia ni hipotensión. Neumonía por la proliferación bacteriana. Confusión, agitación o alucinaciones en los adultos mayores o niños pequeños, ¿ya? Y de hecho no se recomienda ranitidina en menores de 1 año, por lo menos que tenga 1 año en adelante. Y luego tenemos los inhibidores de bomba de protones, como el famoso omeprazol, en el que lo que va a hacer, como ven ustedes ahí en su diapositiva, es que aquí viene el inhibidor de bomba de protones, se absorbe, va a llegar a través de la sangre, y lo que va a hacer es que va a llegar justo a este lugar, a la bomba de protones, produciendo ¿qué cosa? Interfiriendo con la hidrógeno potasio TPasa, impidiendo que mande hidrogeniones hacia el estómago, hacia la luz, y por lo tanto no se intercambia con el potasio. El fundamento principal, que no elimine hacia la luz hidrógeno, y por lo tanto no se forma ácido clorhídrico. Es decir, que si tenemos un problema realmente de una úlcera gástrica, en la que sabemos que el problema principal es la hiperacidez del paciente, que es la mayoría de casos, o tenemos una úlcera gastrointestinal, realmente sí son los mejores, porque actúan directamente sobre la bomba de protones, mientras que los bloqueadores de H2 estaban actuando acá arriba. Así es que por ese motivo, sí son realmente los más recomendados. Entonces, los inhibidores de bomba de protones llegan ahí, se unen a la hidrógeno potasio TPasa, interfieren con la bomba, la bloquean y no elimina la bomba hidrogeniones. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Úlcera gastroduodenal, manejo de prevención de úlceras de estrés en paciente grave, aunque ustedes vieron ahí en el estudio que entre ranitidina y inhibidor de bomba de protones, ambos tenían la misma eficacia, pero que luego viendo los efectos secundarios de la ranitidina por vía venosa y también considerando que sus pacientes tienen insuficiencia renal, saldrían ya como los mejores, en este caso, los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol. Se utilizan bastante si un paciente acaba de hacer una dispepsia por AINES, ¿sí? Obviamente por periodos cortos, 1 semana de uso, pero también se puede utilizar a largo plazo, por ejemplo, un reflujo, por ejemplo, el paciente con úlcera, un paciente con hemorragia digestiva alta, en la que van a necesitar meses de manejo de inhibidores de bomba de protones. Y tiene la ventaja de que utilizándose a meses no tienen tanta posibilidad de causar neumonías, como por ejemplo la ranitidina, o de causar problemas de alucinaciones o cosas de ese tipo que se dan con los inhibidores de bomba bloqueadores de H2. ¿Ya? ¿Tienen unas cuantas efectos secundarios? Pues sí. También puede dar náuseas, diarrea, cefalea, rash, aunque menos intensidad que los bloqueadores de H2. También pueden causar nefritis intersticial, pero no están contraindicados en insuficiencia renal. Es decir, que habría que considerar que pudiera tener un daño, pero no tan importante como la ranitidina. Lo que sí, cuando se utiliza dosis altas, el paciente puede empezar a hacer diarrea y hay que estar atentos a ver que no haya diarrea con sangre. Porque si está haciendo diarrea con sangre, es que está proliferando Clostridium difficile. Es decir, que daría igual que con, por ejemplo, una clindamicina, que esté dando una enterocolitis pseudomembranosa. Entonces, el paciente en ese caso hay que suspender inmediatamente el inhibidor de bomba de protones y pasar a utilizar el Clostridium.
con metronidazol a tratarlo. Puede dar neumonías, menos intensidad que los bloqueadores de H2. Y un problema que si van a tener estos medicamentos de largo plazo es que causan deficiencia de vitamina B12. Entonces, ven ustedes que en el embarazo, acá, en el embarazo, la ranitidina está involucrada bien dentro de categoría B, ¿sí? Incluido el lansoprazol y pantoprazol, está en categoría B. Mientras que de los que más vamos a utilizar en estos casos, como el omeprazol, es categoría C en el embarazo. Es decir, en el embarazo preferiríamos bien una ranitidina y a la categoría C de omeprazol. Y en cambio, el problema que tiene el omeprazol es categoría C. ¿Por qué? Porque tiene esta situación que va a producir, como está alterando el pH, del estómago, va a causar, deficiencia de la absorción de vitamina B12. Y eso es fundamental para la formación del tubo neural del feto y del embrión, al principio y luego del feto. Entonces, por esa razón, no se utiliza en el embarazo como primera opción el omeprazol, ¿ya? Inhibidor de bomba de protones más conocido. Y en pacientes a largo plazo también puede dar esto y puede producir anemias, sobre todo en pacientes desnutridos, pacientes alcohólicos, también incluso alteran la absorción del calcio a nivel del duodeno y producen osteoporosis a largo plazo. Y la cosa es que también cuando hemos utilizado por varios meses necesitan un destete para no suspenderlo de manera brusca, porque si no vuelve a producir como la bomba, como que viene con fuerza y empieza a producir hipercantidades de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dosis del más conocido, que es el omeprazol? Ahí tenemos más, ¿no? Pero no vamos a ver todos, el omeprazol. Las cápsulas que vienen de omeprazol son de 20 y 40 miligramos, y la ampolla viene de 40 miligramos. Entonces, la dosis que necesita un paciente que no haya tenido hemorragia digestiva es de 20 miligramos por día, ¿ya? 20 miligramos por día de omeprazol, que se puede tomar en la mañana o en la noche, ¿ya? La ranitidina sí era mejor en la noche, aquí puede ser en la mañana o en la noche. Y la ampolla de omeprazol, que es de 40 miligramos. ¿En qué caso nos va a servir la ampolla? Por ejemplo, una gastritis intensa por AINES, ¿ya? Un dolor intenso que ha tomado AINES unos 5 o 6 días, se pasó de los días, 7 días, yo qué sé, tomó doble AINE, empieza con un dolor intenso. Omeprazol vía venosa, ¿no? Con la vía oral, vía venosa, unos 40 miligramos. Pero para el caso de una hemorragia digestiva, el paciente llega sangrando, vomitando sangre, matemesis, o haciendo deposiciones negras, que son del estómago del duodeno, que se llaman melenas. Entonces, este paciente tiene hemorragia digestiva alta. ¿Qué le vamos a dar? Omeprazol. Pero obviamente no en cápsulas. Vamos a darle vía venosa. ¿Cuánto? 80 miligramos. ¿Sí? 2 ampollas en la primera hora. ¿Ya? 80 miligramos, diluimos en un suerito pequeñito de 100 ml y le administramos en una hora. Y luego tenemos que mantenerle. Esa mantención, la dosis de mantenimiento del omeprazol es de 8 miligramos por hora, ¿ya? 8 miligramos por hora, para eso hay que preparar algunas ampollas, decimos 8 por 24, ¿sí? ¿Cuántos me salen miligramos? Cada ampolla tiene 40, preparamos unas 4 ampollas, le ponemos en una cantidad de líquido, calculamos cuántos miligramos tiene cada ml y le administramos esa cantidad de ml por hora. Algunos gastroenterólogos hicieron una fórmula más fácil, dijeron vamos a darle 8 miligramos por hora. Entonces preparemos 2 ampollas, son 80 miligramos, en 80 ml. Y tenemos 1 miligramo por ml. Y como tenemos que administrarle 8 miligramos por hora, le administramos a 8 ml. Bastante fácil, ¿no? Entonces 8 ml por hora y me sirven los 80 miligramos para las primeras 10 horas. Luego 80 miligramos para las siguientes 10 horas. ¿Por qué? Porque ese paciente cuando ha sangrado el estómago debe recibir 72 horas de inhibidor de bomba de protones por vía venosa. ¿Ya? Y cuando se va a su casa, ahí sí se irá con la dosis de 20 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? 20 miligramos cada 12 horas, una vez que ha sangrado y ya se va a su casa. Si no ha sangrado, dijimos 20 miligramos una sola vez al día. De hecho, por ejemplo, hay un paciente también que puede necesitar que se erradique el Helicobacter pylori, que es una de las causantes aparentemente, no está muy confirmado, fundamental de la úlcera gástrica. Entonces, los médicos gastroenterólogos mandan un tratamiento para erradicar la bacteria, nos mandan entonces doble antibiótico, amoxicilina más claritromicina, y a eso le suman omeprazol. Y en esos casos va a recibir BID, ¿sí? 20 miligramos BID, más la claritro BID, más la amoxicilina BID, todo BID, por un lapso de tiempo, que serán
unos 15 días promedio. Bueno, entonces, aquí está la dosis para hemorragia digestiva, ¿sí? Una hora de 80 miligramos, luego 8 miligramos por hora. Preparamos la bomba y le administramos al paciente. Y terminamos viendo antiespasmódicos y antidiarreicos. Los antiespasmódicos nos van a servir en ciertos casos, por ejemplo, pacientes con colon irritable, pacientes con enfermedades con intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, que están a cada rato con dolor, con distensión abdominal y que les da muchas molestias a nivel gastrointestinal. No es gastritis, es otro problema del colon. Entonces, en ese caso no van a servir los medicamentos que vimos hace un momento, sino que aquí debemos utilizar algo que interfiera con la motilidad del intestino delgado y el colon. Entonces, aquí tenemos dos grupos. Los musculotropos, es decir, aquellos que bajan la actividad muscular, y los anticolinérgicos. En los musculotropos tenemos medicamentos que van a ser derivados de la atropina, ¿sí? Pero no son anticolinérgicos puros. Entonces, aquí tenemos papaverina, bebeverina, inaverio, trimebutina. Más conocido en nuestro medio, trimebutina. Aquí tenemos algunos nombres: Deblidad, Colipan, Muvet o trimebutina de Genfar o de otros laboratorios genéricos. Papaverina, por ejemplo, utilizan bastante en países como Argentina, como Chile, como Brasil. Tenemos un nombre en nuestro país que hay, que es papaverol, pero no se utiliza tanto. Por ejemplo, pacientes que tengan, niños que tengan un cólico por enfermedad, por ejemplo, de Hirschsprung, ¿ya? Utilizan supositorios de papaverina para bajar la contractilidad del músculo del intestino y hacer que baje el cólico intestinal. En nuestro medio tenemos trimebutina en tabletas de vía oral, obviamente, y utilizamos una tableta de trimebutina de 200 miligramos cada 12 o hasta cada 8, ¿ya? Para colon irritable. O si no queremos utilizar esos o no los disponemos, utilizamos anticolinérgicos. Pero el asunto de los anticolinérgicos es que tienen efectos anticolinérgicos. Entonces, el paciente, ¿qué puede hacer? Boca seca, retención urinaria, bradicardia, alteración del sensorio, dependiendo de las edades, sobre todo los mayores, entonces, o niños pequeños. Por ese motivo, el butilbromuro de iosina, la bramiverina o el propinox, cada vez se utiliza menos. Ustedes tienen nombres aquí muy conocidos, como Sertal, como Cistargina, como Buscapina, que los vamos a utilizar solamente en ocasiones especiales, cuando sepamos que es un cólico intestinal. De hecho, antes se utilizaba Sertal, por ejemplo, para un cólico renal, ahora se sabe que no sirve. Para un cólico biliar se utilizaba Sertal compuesto, no sirve, ¿ya? Ya no tienen utilidad. Entonces, solamente se utilizan para el intestino delgado o grueso, ¿ya? Y aquí tenemos tabletas, tenemos algunas ampollas, tenemos algunas gotas, que las vamos a utilizar, y obviamente sabiendo el diagnóstico que estamos dando, ¿no? Un abdomen agudo, no vamos a utilizar los medicamentos porque vamos a inhibir la contractilidad del intestino y podemos también enmascarar el cuadro, parecido a lo que hacen los AINES. Pero si ya tenemos, aquí los AINES en cambio la vía inflamatoria, lo que ya sabemos del diagnóstico, ahí se utilizan nuestros medicamentos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos algunos nombres, algunos conocidos, como estos realmente son muy conocidos, ¿ya? Y luego tenemos antieméticos, que son para el vómito, antieméticos que tienen una acción tanto periférica como central. ¿En qué sentido? Son los medicamentos llamados bloqueadores de los receptores DOPA, específicamente receptores DOPA 2. Y tenemos dos fármacos, la metoclopramida y la domperidona. La metoclopramida es la más utilizada porque es la más barata, porque está en todos los hospitales. La domperidona cada vez se ha ido bloqueando un poco su uso, porque por ejemplo en ciertos países ya se contraindicó, se suspendió el uso de domperidona. En otro país todavía existe. Estimula la activación, interfiere en los receptores DOPA, donde en el centro emético a nivel central, como también a nivel intestinal y a nivel del esófago. Por lo tanto, interfieren con el vómito, mejorando el tono del esfínter gastroesofágico, aumentan la motilidad. ¿Por qué? Porque estimulan la activación colinérgica, ¿sí? Aquí, del músculo liso en el intestino, en el sentido de que van a la DOPA, lo que hace a nivel colinérgico es inactivar la acción colinérgica. Entonces, si quitamos la acción DOPA, se activa la acción colinérgica. Y la acción colinérgica en el intestino, ¿qué hace? Mejora el tránsito, aumenta el tránsito intestinal. Por eso estos fármacos se los llama
antieméticos o prokinéticos. Se acabó el tiempo, ¿sí? Antieméticos o prokinéticos, ¿ya? Y pues ahí está para revisar cuáles son las contraindicaciones y los efectos secundarios, las presentaciones que solamente deben. Y pues tenemos un poco de laxantes también, que aquí está bastante fácil de saber cómo se usan, formadores de masa, la lactulosa, que es lo que hace, está ahí, absorbiendo el amonio y no absorbiéndose en el intestino, llevando material con deposiciones, y los laxantes derivados de otras sustancias que, por ejemplo, aquí tienen nombre como Ciruelax desconocido, para que ustedes lean qué nombre es el que tiene ese producto, el nombre genérico, y cada uno tiene una indicación, ¿no? De cuántos ml se da y todo eso, ¿no? O cuántas tabletas se da, eso, cada producto tendríamos que verlo, cuánto es la recomendación de Ciruelax por día, cuánto es la recomendación de Normolax, de Glucolax por día, pero casi siempre no se predispone a utilizar estos derivados del picosulfato porque también son un poco tóxicos, ¿no? Entonces, léanle esto, ¿sí? Difenilmetanos y todo para que tengan ahí, y si tienen consultas de esto, háganme a través del chat, por favor, para que todos puedan ver la consulta y tratar de resolverles si es que hay una consulta. Yo creo que no han de tener, porque es un tema bastante fácil aparte de las armas. Eso sería. Entonces, con ustedes nos estamos viendo el día de mañana para empezar ya las presentaciones con el grupo que habían dicho ustedes mismos de acuerdo al sorteo, ¿ya? Empezamos con ese grupo. Sí, doctor. Hecho. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias.